Yo soy Gabriela Gómez Hernández y bueno, el tema que hoy va a compartirnos la ingeniera Ana Karina Torres son las tarifas eléctricas. ¿Qué onda? ¿Cómo andan con sus pagos? ¿Cómo andan con sus instalaciones eléctricas? ¿Saben ustedes algo sobre las tarifas? ¿Saben ustedes quién las autoriza? ¿Sabe todo lo que genera los medidores? ¿Sabe cómo medirlo usted? ¿Usted sabe si está en buenas condiciones su medidor? ¿Está consumiendo luz de más? Y bueno, se espanta en el momento en que usted ve el saldo de su recibo de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, todo eso y mucho más. ¿Qué pasaría si usted se cuelga del negocio de al lado y le llegan los de Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué pasa si usted tiene diablito en su casa? Todo esto y mucho más vamos a hablar hoy en su programa Emprende Mujer, tarifas eléctricas en su negocio y también podemos aplicarlo también en casa. Pues Ana Karina, yo creo que esto espanta, ¿no? De que si estás cometiendo una infracción, pues seguro va a haber una, va a haber una tremenda reprimenda, podría serlo, ¿no? Sí. Te van a reprender por no estar siguiendo los lineamientos que se requieren al momento de estar captando la luz en tu negocio o en tu casa. Así es, Gaby, fíjate, este es un tema muy importante, ya que pues la cultura del mexicano, la idiosincrasia, prácticamente se basa en que quizá a veces tenemos que hacer las cosas mal en lugar de hacer las cosas bien. El objetivo del tema del día de hoy es platicar acerca de quién norma las tarifas, cómo están clasificadas y que identifiquemos también si estamos dentro de la tarifa correcta. Uh-huh. Porque bien es cierto, como comentaste, a veces nos sorprendemos de que estamos pagando más, pero para empezar no sabemos ni en qué tarifa estamos. Uh-huh. Entonces vamos a Comisión Federal de Electricidad, a cualquier compañía suministradora y llegamos con un reclamo pero sin tener base. Oye, fíjate que en una ocasión una amiga tenía desocupada una casa que rentaba, pero ya tenía meses que no se estaba utilizando esa casa y ¿qué crees? Que empiezan a llegar de 300 pesos la luz y no había nadie. Y eso significa que nada es nada, o sea, no había refri, no había ningún aparato eléctrico encendido. O sea, estaba vacía la casa y sin embargo estaban llegando, de estar llegando en cero, empezaron a llegar de 250 y luego 300. ¿Ahí qué es lo que lo que está pasando? Pueden ser varios factores, entre ellos, uno, puede ser que tengamos alguna fuga. Vamos a recordar que la electricidad maneja el mismo principio hidráulico que cualquier otro fluido. Entonces, pensemos que pudiera haber una fuga, que algún tubito de agua o de luz pues ahí estuviera conectado a tierra y por ahí fuera algo que hiciera que el medidor estuviera contando. Es como si estuviera abierta la llave y está goteando. Y parece que no, pero de gota en gota se llena una cubeta y hasta una tina, ¿verdad? Definitivamente. Esa es una. Otra es que alguien se haya colgado de alguna manera de tu instalación de manera oculta para que pues ellos evitar el pago de la luz. Y la otra puede ser que el mismo medidor esté ya obsoleto, que ya su vida útil haya caducado, y pues bueno, es momento de hacer una revisión. Pero ¿cómo te das cuenta de eso? Bueno, lo veremos aquí. Muy bien. Oye, Karina, si vamos a hablar de tarifas eléctricas, creo yo que pues arrancamos con el primer concepto que sería, pues, ¿qué es una tarifa, no? Sí, ¿qué es una tarifa eléctrica? Mira, la tarifa eléctrica de energía eléctrica son disposiciones específicas que contienen las cuotas y condiciones que rigen para los suministros de energía eléctrica agrupados en cada clase de servicio. Uh-huh. ¿Quién las autoriza? Las autoriza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en participación con la Secretaría de Energía y la de Economía. A propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijan las tarifas, su ajuste o reestructuración. Uh-huh. Que si te das cuenta, en este momento, ahorita está el país atravesando por una situación de reajuste con la nueva reforma de la Secretaría de Energía en cuanto a tarifas eléctricas. Oye, ahora, hace unos instantes que estabas mencionando que clases de servicio, ¿cuántos tipos de servicio existe en la Comisión Federal de Electricidad? Bueno, la que nos queda clarísima pues es el servicio que nosotros recibimos en casa, ¿no? Sí, fíjate. ¿Ese cómo se clasifica? ¿Como un servicio que...? Ahorita vamos a entrar a la clasificación de esto,
vamos a decirte que, déjame platicarte, que existe un marco legal. Todo esto pues no puede proceder si no tiene un sustento legal donde pues haya lugar a tener reclamaciones, a defenderse. Es como la Conducef en este caso para lo que aplica a bancos. Ajá. El marco legal que sustenta todo esto es la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el Manual de Servicios al Público en materia de energía eléctrica, y las tarifas están publicadas en la página de internet de la Comisión Federal de Electricidad, que es www.cfe.gov.mx. Y ahí, si ingresamos a esa página, podemos ver varias tarifas en las que están clasificadas, ya sea por su uso o por el nivel de tensión en el que se está suministrando esta corriente. Ajá. Déjame platicarte. Empezaremos con lo que viene siendo alta tensión. El sistema de alta tensión se utiliza para toda la distribución, desde la planta generadora hacia otra planta de transformación o derivadora. Ahí estamos hablando que manejamos alrededor de niveles de tensión de 220 kilovolts. ¿Qué significa esto? Son 220,000 volts. Ese es el nivel de alta tensión. Tenemos otro nivel de alta tensión que es el de subtransmisión. O sea, está la planta generadora, vamos a hablar de la planta de la Yesca, que ahorita esa es la matriz. Uh-huh. Llega a otra planta distribuidora, que tenemos varias aquí en el sector de Guadalajara, y ellos van a transformar la energía de 220,000 volts a 35,000 volts. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar. ¿Quieren hacer alguna pregunta relacionada con las tarifas eléctricas que en este momento pues están llevando en su casa o en su oficina, en su empresa? Aprovechen a nuestra invitada para que disipen cualquier duda. 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vamos a corte comercial, volvemos. Arturito, ya llegó Arturito, ándele, ese niño ya está aquí muy presente en los controles. Nosotros seguimos aquí en Emprende Mujer, muchas gracias por estarnos escuchando. Oigan, ¿tienen ustedes un negocio? ¿Qué nivel de voltaje están utilizando? ¿Están en media tensión, en baja tensión? ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre alta, media y baja tensión? Bueno, pues hoy la ingeniera Ana Karina Torres Hernández está con nosotros para hablarnos precisamente de estos términos, para entenderlos mejor. Y así, si nuestro recibo de luz viene con una cantidad estratosférica, incluso podemos ir a la Comisión Federal de Electricidad y hacer un reclamo, pero cuando no sabemos nada, así como que nada más nos quedamos con el ojo cuadrado, una de dos. Y vamos y peleamos sin ningún argumento, o vamos y peleamos y por supuesto que nos van a hacer caso porque saben que evidentemente tenemos conocimiento de lo que estamos hablando. Antes de irnos a corte, la ingeniera Ana Karina, gerente de proyectos de la empresa Dipesa, nos hablaba de la alta tensión, de la media tensión y de la baja tensión. Vamos a escuchar a grosso modo de qué se trata cada una de estas tensiones y en dónde las están aplicando, dónde las están utilizando. Ok, Gaby. Bueno, volviendo a hacer un recuento, estamos hablando que alta tensión la podemos tener a dos niveles. Una que es la de transmisión y prácticamente esas se emplean en todas las plantas generadoras que usa Comisión Federal de Electricidad. ¿Son como las distribuidoras de luz? Es la generadora prácticamente. Ah, okay. Entonces, hablemos del caso de la Yesca, la planta nueva que se acaba de inaugurar aquí en los límites de Nayarit y el estado de Jalisco. Es prácticamente de donde nace la electricidad. Okay. Entonces, ahí es donde se generan tensiones de 220,000 volts. Órale. ¿Verdad? ¿Para qué sirve? Para poder transmitirlas. A mayor voltaje tenemos un principio que es que a mayor voltaje menor corriente y por lo tanto menor pérdida. Entonces son principios básicos de ingeniería que se utilizan para poder
elegir el nivel de voltaje que se va a generar. Y entonces nacen ahí y se van a centros de distribuciones. Exactamente, llega a Guadalajara, llega al estado de Jalisco con varias subestaciones que se les llaman distribuidoras. Esas subestaciones se encargan de transformar de 220,000 a 35,000. Oye, fíjate que yo ubico perfectamente una que está ahí por López Mateos, a un lado de un fraccionamiento, el fraccionamiento Santanita, efectivamente. El fraccionamiento, no el pueblito, el fraccionamiento, que hay un centro de distribución ahí. Hay otro por Tezistán. Y hay otro por Tlaquepaque. Tenemos varias hay subestaciones. Hay muchos aquí en Guadalajara. Muchas aquí en Guadalajara. Entonces, todas esas son subestaciones distribuidoras ya que transforman de 220,000 a 35,000 o a 23,000 volts también. Oye, una pregunta, siempre he tenido como la duda, Karina. Por ejemplo, ¿la gente que vive ahí es sano o no es tan sano? Porque hay otro también en Valle Real, a un lado. No sé si está funcionando o no está funcionando. Son varias subestaciones distribuidoras que pues operan ahí. Ahora, pues por seguridad yo creo que tienes que hacer caso primero a tu sentido común y decir, bueno, si estoy aquí cerca de, pues lo que puede pasar es que existe un riesgo. De hecho, déjame comentarte que será hace 1 año, 2 años, cuando mucho, la subestación de Tlaquepaque, la que está entrando justo ahí por el Álamo, hubo una explosión. ¿En serio? Hubo una explosión y pues fue un caos. Entonces, pues a veces los mexicanos también tenemos la mala costumbre de llegar y habitar, asentarnos en las inmediaciones de estas subestaciones, entonces sin pensar que a futuro esto genera un riesgo. Bueno, pues entonces ya de 220,000 voltios donde nace, a los centros de distribución llega a 300,000. Llega 35,000 voltios. Baja de 220,000 a 35,000 voltios. Que puede ser el caso, o puede ser el caso de 23,000 volts, y en otros estados a 13,000 volts. Ok, entonces... Ya ahí varía en base a la región, dependiendo de las necesidades. Y de esos centros de distribución se va ahora sí a lo que son empresas, a los que son industrias, a lo que son negocios y a nuestros hogares. Saliendo de esa subestación empezamos a hablar de media tensión, que son de 23,000 volts hasta 1,000 volts. Entonces ya ahí es cuando empiezan a aplicar el rango y la clasificación de las tarifas. De hecho, también sí hay tarifas en alta tensión que son para empresas especializadas que de veras tienen una demanda, me refiero a un consumo alto, pudiera ser alguna siderúrgica, pudiera ser alguna empresa de altos hornos, pudiera ser incluso alguna cementera. De hecho, hay empresas que ya tienen su propia subestación en la que, como la que hablabas, que está en Santanita, en lugar de estar ahí en Santanita, la tienen ya dentro de sus instalaciones y reciben una alimentación pues alta, pero ya es una infraestructura que se diseña, se organiza para estar dentro de esa empresa, y pues claro, la tarifa que ahí aplica es otra. Sí, claro. Y tiene también sus ventajas y sus beneficios, ¿verdad? Pero de ahí, pues, como decíamos, llegamos a una subestación transformadora derivadora, que ya es la que transmite o distribuye en la ciudad de Guadalajara o en cualquier otro estado o cualquier otra ciudad la tensión de operación con la que tradicionalmente se operan los negocios o las industrias. Media tensión 23,000 volts. Podemos hablar que la mayoría de las empresas aquí en Guadalajara que están en los parques industriales manejan este nivel de tensión y la tarifa es otra. De ahí también se baja y podemos empezar a encontrar algunos negocios que también más pequeños que también manejan este nivel de tensión, pero también pueden ya estar en los límites de estar en baja tensión. ¿Qué es baja tensión? Baja tensión ya es de 1,000 volts para abajo. Ese es el nivel de baja tensión. ¿Qué es la que se utiliza de manera común en las casas? Que en casa, en el negocio, aquí estamos manejando el nivel de 120 volts, 220 volts, 480 volts, incluso 600 volts. Son los voltajes que de manera comercial se utilizan. Por ejemplo, un OXXO, ¿qué tipo de... Una tienda de conveniencia pudiera estar, fíjate, por la carga que tiene, por el consumo que demanda, puede incluso trabajar en media tensión
o baja tensión. Hay tarifas específicas y ahí ya es donde están entre los límites entre una u otra tarifa y cuando una persona que es dueña de negocio debe poner atención y decidir si le conviene pasar a una tarifa de media tensión porque las cuotas pueden beneficiarle o mantenerse en la tarifa que queda pagando la cuota que es, pero sí vamos a resumir que las tarifas en baja tensión siempre son un poco más altas que las tarifas en media y en alta tensión. Muy interesante. ¿Usted ya sabe en su negocio qué tipo de tensión tiene y si es la más adecuada para usted? Porque si en este momento está surgiendo alguna duda, pues aprovecha la presencia de nuestra invitada, 3122-1190 y 3647-1883. Fíjate que yo he escuchado mucho en el caso de los hogares, en donde dicen que no les agrada mucho la idea de poner aires acondicionados, porque de tener 110 tienen que subir un poco más la tensión, ¿no? Sí, empiezas a cambiar de tarifa y llegas a una que es la doméstica de alto consumo. Déjame platicarte así rápidamente para que tengamos una idea de qué tarifas estamos utilizando. No sé si podemos pasar algunas imágenes donde clasificamos. Las tarifas de alta tensión a nivel transmisión son las HT, las HL, las HR, las RF, las H, casi todas van con esta sigla que es la H de High Level Tension. Entonces, eso es lo primero que las clasificaría. Luego las tarifas de media tensión, estamos hablando que es generalmente la tarifa OM y la HM. Y las tarifas de baja tensión, en las que la mayoría estamos clasificados, es la 1, la 2, la 3, la 5, la 6, la 7 y la DAC. La DAC significa doméstica de alto consumo. Casi todas las tarifas en baja tensión también se separan en domésticas, de negocios, agrícolas, agropecuarias y las domésticas de alto consumo. Bueno, pues nos quedamos con esta información. Si tiene alguna duda, pues simplemente tiene que levantar su teléfono y marcar el 3122-1190 y 3647-1883. Hoy con el tema tarifas eléctricas con nuestra invitada, la ingeniera Ana Karina Torres Hernández, gerente de proyectos de la empresa Dipesa. Hay un corte comercial y nosotros esperamos sus llamadas. Bien, amigos, continuamos aquí en su programa Emprende Mujer. Ya un segmento más que compartir con ustedes. Enriquecen su programa. Enriquecen su programa en la medida que ustedes llaman, comentan, sugieren, preguntan. 3122-1190 y 3647-1883. Hoy tarifas eléctricas en su negocio o en su hogar. La ingeniera Ana Karina Torres Hernández está con nosotros. Ella es gerente de proyectos de la empresa Dipesa. Bueno, antes de irnos a corte, nos estabas hablando de todos los aspectos de la tensión media, que las utilizan las empresas, la utilizan las industrias, y la baja tensión, que normalmente la utilizan algunos negocios, pero también la gran mayoría de las casas la utilizamos. Y también, pues, en este segmento nos gustaría hablar sobre los medidores. ¿Qué tanto saben de sus medidores? Hay unas personas que dicen que los medidores se descomponen, y si se descomponen ya no te dan pues ya no te dan el servicio que tú estás necesitando para saber cuál es el porcentaje que vas a pagar de la luz que has consumido. Creo que es muy importante tener conocimiento de este tema, el de los medidores, y a partir de que sepas pues identificar bien qué onda con lo de tu medidor en casa o en tu oficina o en tu empresa, pues perfectamente vas a saber qué tipo de tarifa vas a estar ahora sí que clasificado, ¿no? Para saber si te conviene estar dentro de esa tarifa o te conviene estar en otra tarifa para pagar menos o para pagar más. Así es, Gaby. Entonces hablábamos de que nos quedamos en tarifas de baja tensión. La mayoría de las casas, habitación, están integradas dentro de la tarifa número 1. Es una tarifa especial de uso doméstico. Puedes pasar a otra tarifa que viene siendo la doméstica de alto consumo. Me preguntabas acerca de que muchas personas ven inconveniente adquirir aires acondicionados
porque las obligan en efecto a cambiar su suministro de tensión. De 110 a 120. Exactamente. ¿Por qué? Pues la respuesta es sencilla. Los equipos de ese tipo de aire acondicionado, pues necesitan ese nivel de tensión. ¿Ahí entraría la doméstica de alto consumo? Ahí pasarías automáticamente a la doméstica de autoconsumo. Déjame explicarte que el aire acondicionado, el puro aire acondicionado, un solo equipo de aire acondicionado puede representar el mismo consumo que tienes de toda tu casa. Ay, no, por favor. Sí. No, con razón me duele el codo. Así es, pero lo que son equipos de refrigeración, de aire acondicionado, de acondicionamiento en general, refrigeración, calefacción y aires acondicionados, generalmente representan el consumo, es el mismo que tú tienes de todos tus aparatos instalados en Oye, casa. Cari, ¿qué tan cierto es que, por ejemplo, tú en tu casa o en tu oficina, que cuando te retiras tienes que retirar todos los conectores para que no te esté consumiendo energía eléctrica? ¿Es cierto eso? O sea, en el caso de nuestro hogar, que tienes que desconectar la plancha, tienes que desconectar la lámpara, tienes que desconectar el horno de microondas, el hornito, lo que se me antoje. El refri, obvio que no, porque ahí estás guardando tus alimentos, pero el estéreo, la televisión, la videocasetera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tenemos que desconectarlo para que no esté consumiendo energía eléctrica o puedes dejarlo así como normalmente los dejamos? Yo nunca me he puesto a desconectar todos los aparatos eléctricos de casa. ¿Qué tan cierto es eso de que si los desconectas vas a pagar menos de luz, o que si los dejas conectados vas a pagar más de luz? Efectivamente, voy a dar 2 razones por las que debes de desconectar tus equipos. La primera, en efecto, es un ahorro de energía. Tú dices, bueno, ¿cómo? Si es un foquito, efectivamente, pero si tú vas sumando foquito en foquito, en foquito, en foquito, es como si tuvieras una fuga en tu llave de agua. Órale. Una llave de agua. Ahí está, es gota tras gota, tras gota, tras gota, y como hace muchos años hubo campaña de cuidado del agua, gota tras gota, el agua se agota. Entonces también tenemos el caso de la electricidad, es algo que siempre hay que estar generando, o sea, no lo tenemos ahí guardado, es algo que se genera todos los días, y pues si nos vamos más allá empezamos a hablar de contaminación ambiental, ¿verdad? Por el uso de hidrocarburos. Y entonces en una oficina también hay que desconectar las computadoras, la calculadora. Sí, excepto de aquellas cosas que son únicas y exclusivas, que deben de mantener una continuidad. Hablabas del caso de los refrigeradores, en clínicas, en hospitales, en algunas industrias, laboratorios, pues eso es imprescindible, no puede ser. Y otra razón por la que debes de desconectar es que, por ejemplo, en estos tiempos de lluvia, en la edición pasada hablábamos de rayos y centellas, evitas que si una posible descarga puede entrar por tus instalaciones, dañe tus equipos. Entonces, por esas 2 razones, yo desconectaría mis equipos eléctricos. Por eso tantas recomendaciones de que a los aparatos electrónicos debes de ponerle un regulador para si hay una descarga eléctrica, llegue el golpe al regulador y no a tu aparato. Y no al aparato. Ok, entonces vamos con 120, que es el segundo doméstico de alto. Exactamente, la tarifa doméstica de alta tensión, hablábamos que es específicamente para las residencias que tienen consumos altos. Y me dices, bueno, ¿por qué me obligan a cambiar de 127 a 220? Al inicio de esta plática te comentaba que los niveles de transmisión, lo estamos hablando de 220,000 volts. ¿Por qué? Porque generan menos corriente, y la corriente significa el consumo. Y al tener menos corriente tienes menos pérdidas. Sí. Entonces, si a alta tensión tú generas un menor consumo de energía, en baja tensión es lo contrario. A baja tensión tienes un mayor consumo de energía. Entonces, para evitar que consumas más energía, más corriente de la que tú puedas pagar, se te invita a tener corriente en 220 volts. Porque tu corriente bajaría más en relación a 127. 220. 220. ¿Sí? Entonces, consumes menos energía con 220 volts que con 120 volts. Si tú tuvieras un aire acondicionado de 127 volts, te mueres. O sea, se te dispara enormemente el consumo de energía. Sí, es como si quiere ir un bocho a una velocidad de un Mercedes, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso es que la tarifa DAC, doméstica de alto consumo,
siempre opera en 220 volts con la opción a 127. Perfecto, y entonces, ¿con qué seguimos? Bueno, entonces una vez que ya estás aquí, bueno, tú dirás, sí, entonces, pues, ¿qué hago? Porque ya pagué mucho, estoy pagando mucho. El objetivo de hablar de todo esto es para que nos ubiquemos en qué tarifa estamos. Ya llegamos a la conclusión de que la mayoría estamos en tarifa de baja tensión. Uh-huh. Estamos en la 1, en la 2, 3 o en la doméstica de alto consumo. ¿Qué hay que hacer? Entonces, sí, pero es que estoy pagando mucho. Bueno, ¿mucho con respecto a qué? Sería la pregunta. No, pues, es que antes pagaba 200 pesos. Bueno, ¿por qué pagabas? ¿Tú sabías por qué pagabas 200 pesos? Sí, no, voy a ir a Comisión Federal a pedir que haga una revisión. Bueno, ¿con qué armas? ¿Cómo vas a ir armado? La principal causa es que primero no sabemos ni siquiera cuál es nuestro consumo diario o mensual o bimestral, que eso es lo que Comisión Federal te refleja en tu recibo de luz. ¿Nos vas a enseñar? Definitivamente. Bueno, pues entonces, normalmente, porque hace unos instantes una de nuestras nos radioescuchas, Araceli de Jardines Guadalupe, se reporta y dice, en la casa que ocupé hace poco aparece en el medidor un mensaje que dice, buscar, y aparece el consumo y la tarjeta de consumo. ¿Qué significa? Que decías que estos son unos nuevos aparatos. Sí. Normalmente estamos acostumbrados al medidor de carátula, que tiene carátula y que tiene como relojitos, ¿no? Como varios relojitos al frente. ¿Por qué no ponen esa imagen? Sería padre. Ok, mira, Araceli, déjame comentarte. Este nuevo medidor que tú tienes es parte de una campaña de renovación de los medidores que tiene Comisión Federal de Electricidad. Se supone que en este caso, pues vienen de manera automática el conteo del consumo. Quizá no aplique para ti, y los medidores en un futuro están preparados incluso para que puedas instalar un equipo fotovoltaico de generación de energía, en el que si te sobra energía, puedas incluso tenerla a favor y Comisión Federal no te pague. Pero ese ya es otro esquema que apenas se está haciendo la transición. Específicamente vamos a hablar. ¿Son en construcciones nuevas donde son están en construcciones utilizando eso? O por ejemplo, si ahorita por X o Y razón tu medidor ya caducó y vas a hacer la solicitud a Comisión Federal, lo más probable es que te den ya el digital. Ah, ok. ¿Sí? Entonces me quiero enfocar sobre en todo los que tenemos la mayoría. Sí, a los que tenemos la mayoría, para que tengan una herramienta de saber cuánto consumo y cómo puedo yo tener armas para decirle a Comisión Federal. Vamos a ir a un corte comercial y nos explicas lo del medidor. Corte, regresamos. Bueno, amigos, qué bueno que nos siguen acompañando. Ay, sí, es que si les duele el codo porque están pagando de más en su casa o en su empresa, pues entonces pónganse las pilas, porque ahorita nuestra invitada, la ingeniera Ana Karina Torres Hernández, gerente de proyectos de la empresa DIPESA, nos va a decir cómo estudiar los medidores, esos relojitos que están en nuestro medidor, en la que se ve, que es transparente en la carátula. Le digo, ay, sí, yo voy a tomar clases contigo, Ana Karina, porque me pesa el codo. Vamos a organizarlo. Del recibo que me está llegando últimamente muy alto. Pero antes, ¿me permiten dar los nombres de ayer, las ganadoras de la carboxiterapia de Oliville Spa? Las ganadoras es Angélica de la Torre, Rosalba Miramontes, Irma Díaz, Araceli Flores, Carolina Medina, Angélica de la Torre, Asia Martín. Así que esas son nuestras ganadoras, para que se pongan en contacto con nuestra invitada, la señora Ruth, al 12040744 y 31229776. Si tienen alguna duda, le hablan a nuestra querida Brendita al 31221190 y 36471883. Bueno, pues entonces ahora sí, ¿sabes qué? Antes de que nos expliques lo del medidor, déjame sacar las llamadas. Ana María Flores de San Andrés. Últimamente me ha llegado muy caro el recibo y sigo utilizando lo mismo. ¿A qué se debe? Bueno, aquí vamos a utilizar precisamente cómo leer el medidor, para que ustedes puedan saber si en realidad están
consumiendo lo mismo o algo por ahí está pasando. Si cambia tu consumo de un mes a otro, habría que ver ahí, puede tener un problema. Bueno, Ana María, por lo pronto vete por un papel, un papel, una pluma para que hagas tus circulitos y empieces a seguir las indicaciones de nuestra invitada. Rosa María de Acatic, vivo en un rancho y el recibo me salió de 13,000 pesos, pero mis recibos me llegan normalmente de 1,000. ¿A qué se debe? Habría que hacer ahí una revisión porque pueden ser varios factores. Cristina de Huentitán, ¿cuánto tiempo de vida tienen los medidores y qué costo tienen? El costo lo define Comisión Federal y depende de la tarifa en la que estés. Bueno, Manuel Castillo de La Calma, ¿las tarifas incrementan solo por ser un negocio? Hay una diferencia entre una tarifa doméstica y una tarifa de negocio. No, y además en tu negocio tienes un refrigerador, un aparato que consuma más luz, porque si no, pues ni al caso, de la tarifa 1, 2 y 3 siempre hay una diferencia. Ana Rosa Chávez de La Loma, ¿es cierto que son mejores los medidores que no son digitales? Felicidades por tu invitada. Pues mira, han funcionado, pero pues creo que tenemos que evolucionar. Entonces viene ya la nueva era de los medidores digitales. Bueno, Juan Pablo Correa, felicidades por tu invitada. Es muy importante estar informados y entender mejor el servicio. Kitty Escobar, ¿qué opina de los paneles solares para generar electricidad en casa? Pues ya tocamos el punto, los medidores digitales que vienen están preparados incluso para recibir un panel solar que genere energía eléctrica y en el caso de que generaras más, esa energía podría contar a favor en tu recibo de luz. ¡Qué padre! Araceli, de Jardines de Guadalupe. En la casa, no, esta ya la había dicho, ¿verdad? Como no la taché, ya me hice bolas. Bueno, entonces explícanos, por favor, qué onda, cómo vamos a leer los medidores. Para quien puede seguirnos por internet, tenemos ahí una imagen donde vamos a mostrar, estamos mostrando las carátulas de un medidor. La lectura se toma de izquierda a derecha. Tú ves de frente el medidor y entonces vas a ver los relojes de izquierda a derecha. Exactamente. Vas a empezar y vas a empezar por la parte de los millares, centenas, decenas y unidades. Entonces, la manecilla que representa los millares generalmente se mueve en sentido contrario a las manecillas del reloj. Todo esto va a ser muy sencillo. Vas a ver si la manecilla está entre el número 1 y el número 2, tú vas a registrar el número 1. Vas a registrar siempre el número menor. Así consecutivamente te vas a pasar a la siguiente. Porque las cuentas normalmente yo para hacerle cuentas a mi esposo yo le digo que fue el mayor. Que es el mayor. No, aquí va a aplicar al revés. Vas a registrar el número menor. Inferior, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos ahí un ejemplo, tenemos la manecilla entre el 1 y el 2, entonces aquí será el número 1. En la siguiente tenemos que la manecilla, la flecha está entre el 2 y el 3, entonces la lectura aquí será el 2. La siguiente carátula la tenemos entre el 5 y el 6, entonces el número que registraremos será el 5. Y la última de las unidades está entre el 8 y el 7, entonces el número que registraremos será el 7, quedando así la lectura de 1257 watts. Yo pensé que pesos, watts. No, es el watts. Entonces, tú vas a hacer tu lectura. Yo te sugiero que fijes una hora donde específicamente día con día puedas hacer tu lectura. Y vas a hacer la diferencia entre el número que te dio el día de hoy contra el que te da el día de mañana, sacas la diferencia y ese es tu consumo diario. Y puedes irlo monitoreando así diario. Ya que tengas una muestra por semana, de toda una semana, puedes luego hacerlo por semanalmente y quizá después mensualmente. Y puedes así monitorear. Al final saber cuánto consumiste en un mes y cuando llegue tu recibo, tener una comparativa, decir, ¿sabes qué, Comisión Federal? Yo consumo tanto y según tu medidor, según tu registro, y tú me estás cobrando tanto. Si tú tienes este registro, te aseguro que Comisión Federal, como bien dices, vas a ver que está hablando con un usuario informado y que no va a ser tan fácil de engañar. Súper bien. Sí, entonces, pueden después comunicarse conmigo, tengo un registro donde podemos mandárselo para que tengan puedan anotar todos sus registros y llevar una comparativa. Está. Y tener lo que sí, yo tengo esta hoja. A ver, ¿a dónde te pueden llamar? Me pueden llamar al 3612-9912 o escribirme al siguiente correo electrónico, es Ana,
todo con minúsculas y pegado, Ana, @ Dipesa, voy a deletrear, D de dedo, Y, P de papá, E de elefante, SA.com. Dipesa, con Y. Con Se Y. escribe igual, excepto que la I es con Y. Así Dipesa. es. Bueno, o llámele al 36 12 99 12 y les va a hacer llegar esa hojita. Formato, sí, para que ustedes puedan llevar el registro de sus consumos. Oye, está padrísimo, porque de veras hay muchas veces que hay a lo mejor alguna fuga y tú no te estás dando cuenta y estás pagando un dinero. Definitivamente, entonces ya Comisión Federal te dirá, cheque, hay una fuga, o sí, nosotros tomamos mala lectura. Ay, bien llorona yo, ¿verdad? Ay, Dios mío. A ver, Yadira Díaz del Arenales, ¿las tarifas no están muy altas porque la gente se cuelga de la luz? Puede ser. Puede ser. A propósito de que se cuelgue de la luz, ¿qué onda cuando yo robo la luz de otro lado? ¿Qué puede pasar cuando me robo la luz? O porque el compadre buena gente le dice, ay, compadre, estás iniciando con tu negocio, mira, vente, conéctate al mío y después michas y michas. ¿Se puede o no se puede? De que se puede, se puede. ¿Cómo crees? Yo te preguntaría, tú, con unas instalaciones bien preparadas, bien equipadas, con todo bien dimensionado, ¿dejarías ingresar un riesgo a tus instalaciones? Sí, porque igual mi compadre o mi comadre no tiene las instalaciones adecuadas. Definitivamente. O a lo mejor tiene muchos aparatos que a lo mejor es tanta la carga de energía que mis cables o mis aparatos lo van a resentir. No tienen la suficiente capacidad para conectar otra carga. Pero yo sí no sé si en tu experiencia es muy común que se dé eso de, ay, no, sí, ándale, mientras arreglas tus cosas. Sí. Y ese arreglas, como ya tiene luz, pues le da flojera ir a arreglar sus cosas de la luz y sus instalaciones no las pone al tiro. Exactamente. Ahora, déjame decirte, es penado por ley Revender la luz. ¿Cómo crees? Sí, entonces dentro del marco legal que ahorita estábamos viendo viene todo especificado esto. Entonces, pues si Comisión Federal te llega a caer, a notar que estás haciendo eso, pues sí, definitivamente estás incurriendo en un delito. No, y además es un riesgo, porque volvemos a lo mismo. Si yo tengo las instalaciones bien, o que tenga las instalaciones adecuadas para el equipo que yo esté necesitando en mi empresa, y otro le doy oportunidad, o otro se cuelga sin mi autorización, va a ser una carga mayor de electricidad que va a hacer que explote algo, y hasta podemos generar un incendio. Definitivamente. De hecho, la mayoría de los incendios se producen por un cortocircuito y por sobrecarga. ¡Qué barbaridad! Oye, Ana Karina, dinos, por favor, vamos a tener la Semana Estatal de Cultura Laboral. Laboral, exactamente. Si bien ¿Tienes un minuto? Estamos preparando una serie de cursos gratuitos que va a ser del 23 al 27 de septiembre. Va a ser en la Asociación de Constructores de Obras Eléctricas de Occidente y tenemos nueve cursos gratuitos que está abierto a todo público. Se les invita cordialmente a que vayan, a que asistan. De veras, estas pláticas son vivenciales, pueden preguntar. Aquí el tiempo es muy corto, pero ahí vamos a estar al pie de cañón para poderles ayudar a tener mejor información. ¿Tu teléfono? 3612-9912, con gusto las atiendo. A todo el equipo de Emprende Mujer, gracias y un abrazo fraterno. Mi nombre, Gabriela Gómez Hernández. Sigan escuchando Radio Mujer.